quiero compartirles en estos próximos minutos y voy a tratar de ser breve porque esta mañana vamos a tener otros ministerios. El apóstol Gustavo Páez, va a estar la profeta Luz Israel, apóstol Germán Luna. Vamos a tener hoy palabra y vamos a tener ministración, así que yo quiero que esta mañana aprovechemos estos minutos. Y tenía un tema preparado, sin embargo, queremos seguir más bien con la línea de lo que hemos estado hablando, de estar bajo cobertura. Ayer tuvimos una palabra poderosísima de nuestro apóstol Gustavo. ¿Cuánto le gustó el mensaje de Acán? Hoy vamos a dejar a Acán quieto y vamos a hablar de Lázaro, Marta y María. Yo quiero que usted le diga a la persona que tiene a su lado: hay poder en la honra. Vamos a hablar del poder de la honra. El poder de la honra. Quiero que usted busque conmigo en el Evangelio de Juan capítulo 12. Evangelio de Juan capítulo 12, versículo 1. Dice así la palabra de Dios: 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de los discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Amén. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios por esta palabra? Vamos a hablar en esta mañana de el poder de la honra. Ahora, honra es una palabra bien interesante que la vamos a encontrar a lo largo de toda la Escritura, a lo largo de toda la Biblia. Honrar tiene que ver con respetar, tiene que ver con reconocer. Y esta mañana que vamos a hablar del poder de la honra, queremos esgrimir esta palabra al analizar 3 personajes que estaban aquí, bien importantes y bien conocidos, porque yo creo que uno de los personajes más conocidos de toda la historia del Nuevo Testamento es la historia de Lázaro, de Marta y de María. ¿Quiénes eran Lázaro, Marta y María? Eran 3 hermanos. Dice que eran amigos de Jesús. No hay personas que se nombre tanto en el Nuevo Testamento que estén relacionadas con Jesús y que no estaban formando parte directa de su equipo apostólico, como lo son Marta, Lázaro y María. Usted, por ejemplo, ve que de Nicodemo se habla una vez. Usted ve que de Simón de Arimatea se habla una vez. Usted ve, por ejemplo, que de la mujer del flujo de sangre se habla una vez, o de Jairo se habla una vez. Pero de Lázaro, Marta y María aparecen en 3 oportunidades distintas, con 3 historias distintas en la Biblia. La primera vez que se habla de Lázaro, Marta y María es en Lucas capítulo 10, versículo 38, cuando dice que Jesús fue a Betania, a la casa de Lázaro, Marta y María. Dice que María estaba afanada y turbada con muchos quehaceres. Marta
Marta estaba afanada y turbada con muchos quehaceres. María estaba sentada a los pies de Jesús oyendo la palabra, y Lázaro, el gran ausente de la fiesta. Lázaro no estaba por ningún lado. Ahora imagínense usted esto, que Jesús fue a la casa de ellos. Jesús, el Señor, fue a la casa de ellos a ministrar una palabra en la casa de ellos. Marta obviamente cocinando, haciendo la comida, preparando el tinto, haciendo aquello, buscando las almojábanas, haciendo las arepitas, haciendo muchas cosas, la bandeja paisa. Yo no sé cómo estaban haciendo allá. Lo cierto es que ella estaba afanada y turbada, y estaba encima molesta porque María no la estaba ayudando en la cocina, sino que María estaba sentada a los pies de Jesús escuchando la palabra. Y entonces Marta le dice: Señor, ¿no te molesta? ¿No te molesta que mi hermana María esté ahí sentada sin hacer nada? La muy vaga no me está ayudando. Y entonces el Señor le dice: Marta, Marta, afanada y turbada estás con los muchos quehaceres, pero María ha tomado la mejor parte, la cual no le será quitada. O sea, el Señor tuvo una oportunidad de hablarle a María porque María le estaba escuchando a los pies. Le habló a Marta cuando Marta le fue a reclamar a Jesús de que por qué no se molestaba de que la otra estaba recibiendo ministración. Pero a Lázaro no le pudo hablar. ¿Por qué? Porque Lázaro no estaba. La segunda vez que aparece en la Biblia alguna historia de Lázaro, Marta y María fue cuando Lázaro se enfermó. La Escritura dice que de repente ya Jesús no estaba en Betania, sino que Jesús estaba en Jerusalén, estaba en otro lado, y mandan a llamar a Jesús y le dicen: Señor, Lázaro está muriendo, tu amigo. Y te mandan a decir María y Marta que por favor vayas hasta allá, hasta Betania, que por favor te acerques hasta allá para que ores por él. Y entonces Jesús le dice: pero ¿qué tan enfermo está Lázaro? Señor, está pero muy enfermo, el hombre está mal. Pero ¿qué tan mal? Dígame la verdad, ¿qué tan mal puede estar Lázaro? Dice: Señor, tan mal que si tú no llegas, el hombre se muere. Y entonces Jesús dijo: que se muera. Y no fue. Y Lázaro muere. Y entonces dice que luego de 4 días Jesús se acerca y resucita a Lázaro. Amén. Pero la tercera vez que aparece este mensaje en la Escritura es cuando Jesús es invitado, luego de que Lázaro fue resucitado. Ellos lo invitan hacia Betania y Jesús vuelve otra vez a Betania por tercera vez. Llega hasta la casa de ellos, pero no lo reciben en la casa de María, Lázaro y Marta, sino que lo invitan a una cena en casa de un hombre llamado Simón, el cual había sido leproso y al Señor también lo había sanado. Y entonces, estando en la casa de Simón el leproso, Marta, como siempre, haciendo la comida. Ahora esta vez Lázaro no estaba ausente, sino que estaba sentado al lado de Jesús comiendo con él, y al lado de Simón el leproso también. Y María se va a buscar un frasco de perfume, y cuando María llega empieza un problema. Empieza Judas a criticarla, y empieza también Simón el leproso a decir: si este fuese profeta, supiera qué clase de mujer es la que le está aquí lavando los pies y tocándolo, y no se estuviera dejando de tocar por ella. Y entonces él le dice a Simón el leproso: Simón, ¿quién es el que perdona más? ¿Quién amará más? ¿Al que se le perdona más o al que se le perdona? No, al que se le perdona más. Bueno, ella ama más porque a ella se le ha perdonado más. Pero desde que yo entré, tú ni me diste un beso, ella no ha parado de besar mis pies. Tú no lavaste mis pies, ella no ha parado de enjugar mis pies con sus lágrimas. Y ella está preparando mi cuerpo para la sepultura. Judas decía: qué desperdicio, este frasco de perfume vale tanto, se puede vender por 300 denarios, pero era porque era ladrón.
Ahora, en síntesis, estos son los tres momentos en donde aparecen estos tres personajes. Tres lugares distintos en la Biblia que nos hablan de una historia, de una misma historia. El asunto es que en esta mañana yo quiero que usted tome estos tres pasajes que están allí, porque yo quiero analizar algo bien importante. Estamos hablando del poder de la honra. Diga conmigo, el poder de la honra. No hay nada más poderoso, señores, que el poder de la honra. Cuando nosotros tenemos ese concepto bien claro en nuestras vidas, nosotros vamos a tener la oportunidad de trascender en el reino de Dios. Porque todo en el reino de Dios, señores, es cuestión de actitud. Dígale que está a su lado. El reino de Dios tiene que ver con actitud. Cuando tú tienes una actitud de honra en el reino de Dios, se te van a abrir las puertas más grandes y poderosas por las cuales tú vas a entrar y nunca vas a retroceder. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Ahora escúcheme esto, están tres personajes, Lázaro, Marta y María. Yo creo que estos tres personajes demuestran tres tipos de actitudes diferentes. La primera actitud, señores, se trata de los creyentes Lázaro. Toque al que tiene a su lado y dígale, los creyentes Lázaro. Hay creyentes en nuestras iglesias, en la iglesia del Señor, que tienen la actitud de Lázaro. Son los creyentes Lázaro. ¿Quiénes son los creyentes Lázaro? Escúcheme, Lázaro representa a ese tipo de personas que no tienen honra en su relación. La Biblia nos enseña que Lázaro era amigo de Jesús. Ahora escúcheme, la palabra Lázaro tiene un significado porque ningún nombre es inocente en la Biblia. A mí me llama tanto la atención que cada nombre habla de un carácter. El apóstol nos enseñaba hace 2 días que los nombres significan 3 cosas: naturaleza, carácter y destino. Escúcheme, cuando la Biblia habla de Lázaro, Lázaro habla de la naturaleza de Lázaro, del carácter de Lázaro y también del destino que van a tener los Lázaros. Lázaros habla de tipo de personas. Lázaros son esa gente cuyo nombre significa aquel a quien Dios ayuda. Los Lázaros son las personas que están pegadas a los hombres de Dios cuando hay un mover, o mejor dicho, cuando hay una necesidad. Lázaro representa a la gente que busca cuando tienen una necesidad, pero cuando no necesitan nada, allí no están presentes, porque no tienen ningún compromiso, no tienen ningún otro interés que el de saciar sus propias necesidades. Por eso Lázaro significa aquel a quien Dios ayuda. Usted pide ayuda cuando tiene una necesidad, pero si usted no necesita nada, no necesita a nadie que le ayude tampoco. Ahora escúcheme, la Biblia nos dice que Lázaro había sido resucitado de entre los muertos. Lázaro estuvo muerto. Lázaro tenía una actitud mala, tenía una actitud que no era la más correcta. Cuando Jesús, en la primera vez que aparece en el escenario Lázaro, Marta y María, Jesús fue hasta la casa de Lázaro. Jesús iba con una palabra. Jesús estaba en el proceso de engrandecer el ministerio y establecer el reino de Dios. Jesús fue a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Imagínese usted lo que significa que el Salvador del mundo, el que hizo los cielos y la tierra, el portador de la gloria y de la unción, el primogénito de entre todos los nacidos, el portador, el verbo hecho carne, llegue hasta tu casa a hablarte una palabra. Y Jesús irrumpió en la casa de Lázaro. Jesús irrumpió en medio de la necesidad. Jesús apareció en el escenario de la vida de ellos. Ellos no tenían en su programa de vida que algún día el Salvador del mundo, el creador, el diseñador, el autor y consumador de la bendición y de la prosperidad y de la abundancia los visitara ese día. Pero en los planes de Dios, déjame decirte que aunque en tu agenda no estén grandes cosas, en los planes de Dios hay cosas muy poderosas para tu vida. En la agenda de Dios está tu nombre. Aunque tú no hayas tenido pensado que Jesús te visite, el Señor quiso venir hasta tu vida, hasta tu casa, para llenarla, para bendecirte, para levantar tu nombre, para ponerse Él en medio de tu necesidad y romper con toda maldición. Aleluya. Él fue ese día hasta la casa de Lázaro. Lázaro no tenía necesidad de decirle ven, porque el mismo Señor estuvo allí. Y Jesús habló. Yo quiero que usted note esto. La Biblia no habla de una familia, habla de ellos 3.
en mi concepto y en lo que yo puedo entender de la Escritura, eran huérfanos. Ellos vivían porque habían quedado solos y vivían en la misma casa porque habían quedado sin padre y sin madre. Y yo le voy a explicar otras cosas más adelante, pero lo que me interesa es esto: Jesús estaba allí. Y allí estaba María a los pies de Jesús. Estaba Marta haciendo la comida. Y ella no podía estar enfocada en el mensaje, sino enfocada en una tarea. Pero Lázaro, ausente. Lázaro no estaba. Eso quiere decir que hay momentos, hay personas que en esos momentos tienen otras cosas más importantes que el hecho mismo de que Dios esté en su casa visitándolos. Cuando hay una convocatoria apostólica, usted no puede retrasar cuando Dios lo convoca a usted. Porque si Dios ha decidido venir a visitarte, es para hacer algo trascendente en tu vida. Tu ausencia es un mensaje diciendo: Dios, te doy gracias porque me has venido a visitar, pero en otro momento te atiendo, que hoy tengo algo más importante. Ese era el mensaje de Lázaro. ¿Por qué Lázaro no estaba presente? Porque no tenía necesidad de que alguien lo ayudara. Pero hay bendiciones de Dios que tienen un tiempo de vigencia. Hay bendiciones que caducan en el tiempo y que si usted no está presente en el momento correcto, usted la puede perder. En la Biblia nos habla de las oportunidades de Dios. Diga conmigo: oportunidades. ¿Sabe que la palabra tiempo, cuando nosotros decimos los tiempos de Dios y los tiempos de los hombres, y hay dos palabras que se diferencian: el cronos, que es el tiempo medible, el tiempo del hombre, el tiempo natural, pero está el kairos, que es el tiempo de Dios. Pero ¿sabe de dónde viene la palabra kairos? Era el nombre de una diosa griega. Kairos era el nombre de una mujer, de una diosa en la mitología griega, porque kairos es una palabra griega. Y kairos era una diosa que tenía, escúcheme, en la mitología, en el pensamiento de ellos, era una diosa que ellos creían que al menos una vez en la vida se le presentaba a todo hombre sobre la tierra. Ellos creían eso. Ellos creían que antes de morir, toda persona se le iba a presentar kairos. Y que kairos tenía el poder de concederle el deseo que le pidieran, con una sola condición: de que la pudieran agarrar por los cabellos. Pero kairos tenía una característica: es que kairos tenía toda la cara tapada con el cabello. Entonces nadie la conocía porque nadie le veía el rostro. Hay momentos en donde usted no puede ver las oportunidades porque no las reconoce. Y entonces había que tomarla por los cabellos, pero tenía un lapso muy corto, un tiempo muy cortito para poderla atrapar. Y era antes de que ella se diera media vuelta, porque si se daba media vuelta y le daba la espalda, ya no había manera de agarrarla. ¿Sabe por qué? Porque kairos en la parte de atrás era calva. ¿Usted no ha escuchado ese dicho que dice: las oportunidades se presentan calvas? Viene de allí. Porque tienen el cabello hacia adelante y no se deja ver la cara. A veces las oportunidades no se dejan ver de primera vista. Por eso usted tiene que estar apercibido para saber atrapar. Cuando se convoca a esto, señores, es porque hay una cobertura que Dios te quiere dar. Hay una palabra, una dirección apostólica. Y si tú no sabes ver el kairos de Dios en estas convocatorias, tú vas a dejar que te dé media vuelta y no vas a poder atrapar. No vas a poder capturar el rema de Dios para tu vida. Pero escúcheme que aquí no termina la historia de Lázaro. Resulta que Lázaro se enferma. Pero cuando le llegó el tiempo de la enfermedad, ya el tiempo de Dios se había dado media vuelta. Ahora no tenemos a Jesús en Betania. Ahora tenemos a Lázaro muriéndose en Betania.
y el gran ausente era Jesús. Porque el tiempo ya le había pasado. Porque el rema que él necesitaba para su sanidad ya había sido soltado en la primera visita. Y él no estuvo. Ahora tenemos a Lázaro mandando a llamar a Jesús. Por favor, ven, Señor. Por favor, ayúdame, Señor, que me estoy muriendo. Y entonces Jesús dice: ¿cuánto? O sea, ¿qué pasa si yo no voy, Señor? Si tú no llegas ya, se muere. Y Jesús dijo: que se muera. Amados, hay gente que hay que dejarlas morir. Pastores, hay gente que hay que dejarlos morir. Hay que dejarlos que se mueran. Perdóneme, no me vaya a malinterpretar. Porque Jesús lo dejó que se muriera para después resucitarlo. Pero hay gente que hay que dejarla que se muera para ver si tú lo puedes resucitar. Porque si tú los mantienes vivos, los mantienes sin vergüenzas, los mantienes en su deshonra, los mantienes en su mediocridad. Porque si tú vas a ayudarlos cuando ellos te piden, cuando tú le pidas que vuelvan a estar presentes, no volverán a estar. Porque tendrán cobertura a domicilio. Jesús dijo: se está muriendo. Sí, Señor, apúrate, que se muera. Y lo dejó morir. ¿Sabe qué sucedió? Que de pronto nosotros vemos que Jesús llega a los 4 días. ¿Por qué Jesús dura 4 días? Porque había una tradición. Había una tradición en la mentalidad de los judíos que decía que durante 3 días el espíritu seguía rondando al muerto. Que tenía 3 días para que el espíritu siguiera alrededor del muerto y que podía volver a resucitar. Pero ya el 4.º día el hedor era tan grande que ni el espíritu se lo aguantaba y se iba. Lo que yo sé es que Jesús duró 4 días porque Jesús estaba rompiendo hasta con un mito. Hay cosas que están en tu vida que Jesús las va a acabar por completo. Jesús va a acabar hasta con el pensamiento más absurdo que no forma parte del reino. Eso hay que dejarlo morir. ¿Y sabe lo que sucedió? Dice la Escritura que al 4.º día llegó Jesús y la palabra Señor ya hiede. Y allí en medio de ese hedor fue donde Jesús dijo: abran quiten la piedra, y mandó a resucitar a Lázaro. Levántate. Y Lázaro resucita. Y le damos la gloria a Dios por eso. Jesús se va. Jesús se va. Pero viene la 3.ª vez que aparece en el escenario Jesús, Lázaro y Marta. Que aparece Lázaro, Marta y María. Es cuando ellos vienen y lo llaman: Señor, queremos agradecerte por el milagro. Y entonces Jesús viene a Betania. Ahora, ¿sabe cuál fue el agradecimiento? Por haberle no solamente devuelto la vida, sino haberle devuelto la confianza de volver otra vez a su casa por 3.ª vez. El nivel de honra de Lázaro era tan paupérrimo, tan ínfimo, tan casi nulo, que ni siquiera lo invitó a su casa, sino que buscó la casa de un tipo que viviera cuestionando a Jesús, de un leproso que había sido sanado, llamado Simón. Y le dijo: Simón, nosotros en Venezuela tenemos un dicho: vamos a hacer una vaca. ¿Sabe qué es hacer una vaca? Aquí también dicen así: vamos a hacer una vaca. Es decir, vamos a hacer la fiesta de Jesús, pero como a ti te sanó de lepra y a mí me resucitó, nos sale a mitad cada uno. Uy, están pidiendo una ofrenda, hermano. Vamos a darle entre los dos. Cogemos el sobre y partimos por la mitad y así nos sale más barato. Nos sale más barata la ofrenda. Hay hermanos orando para que el Señor baje el diezmo al 9%. Ahora, ¿sabe qué es lo que sucede, mi amado? Que cuando tú no tienes honra en tu corazón,
las cosas te parecen muy costosas para invertirlas en aquel que te devolvió la vida. Y entonces Lázaro se reúne con Simón, hacen una vaca, también en Venezuela decimos partir la cochina. Partir la cochina. Ahí vamos a dividir la cosa 50-50. La mitad Lázaro y la mitad Simón el leproso. Y no importa, mujer de servicio, que nos haga la comida, ¿para qué la vamos a contratar si ahí está Marta, que a esa le gusta eso? Y hicieron la fiesta y llamaron a Jesús. Mis amados, el mensaje de Lázaro es: Señor, tu milagro en mi vida fue tan importante que te mereces medio almuerzo, que era lo que él estaba poniendo. Ese es el mensaje, señores. O sea, hay gente que necesita entrar en un nivel de revelación de la honra, porque eso es lo que va a determinar los días venideros. Por eso yo le digo que hay gente que hay que dejarla morir, porque ni aún resucitando y volviendo a la vida pueden cambiar. O sea, Jesús mató a Lázaro, lo resucitó y siguió siendo el mismo mediocre. Óigame esto. Lázaro representa a los creyentes que solo buscan la unción, el mover, la necesidad, que me hable, que me toque, que me unja, que me echen oro, que me echen escarcha, que me caiga un diamante, que me hablen de unción, que me hablen de ministerio, pero no tienen un corazón agradecido. La unción te puede bendecir, pero si tu nivel de respeto por el hombre de la unción no alcanza para honrar al que merece honra, esa unción nunca va a trascender en tu vida. La unción que te toca, la unción que te bendice es la que tú respetas. Aquí pueden estar los hombres de Dios, pero si hay gente que no respeta a ese hombre de Dios, esa unción no los va a tocar. Oh, tremendo esto. Mire lo que dice Mateo 13. Mateo 13 dice en el verso 53: aconteció que cuando terminó Jesús estas palabras, se fue de allí y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos. Es decir, está hablando del ministerio de Jesús. Jesús fue a predicar en la ciudad donde él había desarrollado su juventud desde su niñez. Y dice: venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban. Note esta palabra, se maravillaban. Diga eso conmigo, se maravillaban. Y decían: ¿de dónde tiene toda esta sabiduría y estos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María, sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros. ¿A causa de qué? De la incredulidad de ellos. La Biblia dice que ellos se maravillaban. Cuando Jesús estuvo allá haciendo milagros, ellos se maravillaban. Pero esta palabra maravillarse no es una maravilla de asombro y de alegría. Más bien al contrario, es estar sorprendidos y ofendidos al mismo tiempo. Es decir, ellos se sentían golpeados por Jesús. Ellos, cuando vieron a Jesús en ese nivel ministrando en la unción, ellos desconocieron el ministerio. Ellos no podían aceptar que aquel que estaba con ellos, el que había jugado al loco escondido, al ladrón y policía, el que jugaba, no sé, el yoyo, qué sé yo, o jugaba con las canicas, con las bolitas, el que jugaba fútbol con ellos, no puedo entender cómo ese ahora viene acá y que hablarnos de Dios y hacer milagros, y ellos no lo reconocieron. ¿Sabe por qué no lo reconocieron? Porque ellos nunca aceptaron que él era Mesías, que había sido ungido por Dios para esto. Entonces, cuando ellos no reconocieron el nivel que Jesús tenía, la unción en la cual él entró, esa unción nunca los tocó a ellos. Por eso dice que no hizo allí muchos milagros, a causa de la incredulidad de ellos. Aquí hay algo muy tremendo, porque Jesús dijo: no hay profeta sin honra, sino en su tierra y en su casa. Es decir, el único lugar
parafraseándolo, el único lugar en donde un profeta es deshonrado, donde un profeta es desconocido, es en su tierra y en su casa. Ahora, yo quiero explicarle algo rapidito aquí de lo que significa la palabra honra, porque Jesús dijo la palabra honra. La palabra honra es timos, y de allí viene estimar, viene la palabra honra, estimar. Ahora, honra significa tres cosas. Número uno, valoración del precio fijado. Dios le ha dado un valor a cada uno. Usted tiene un valor de parte de Dios. Usted tiene un valor del cielo. Usted tiene un valor de propósito. Usted tiene un valor. Usted vale tanto que Jesucristo mismo murió y entregó su vida por usted. Él le confió un ministerio, le confió una unción, le confió un llamado. Usted está aquí en el reino de Dios porque usted vale. Si usted no valiera nada, usted no estuviera aquí en este lugar. Pero usted tiene un valor intrínseco. Tu vida vale aunque los demás digan que no, pero tu vida para Dios tiene un valor. Escúchame, los próximos días habrá gente que va a reconocer tu vida, tu ministerio, van a reconocer quién eres tú, porque el valor que tú tienes se va a manifestar públicamente y la gente te va a honrar cuando la gente reconozca la naturaleza que ahora tú portas, que es la naturaleza del cielo. ¿Cuántos dicen amén? El segundo significado, voy rapidito porque hay otros ministerios esperando, pero es valoración por retribución a lo recibido. Hay gente que te va a honrar cuando reconocen lo que tú significas para ellos, porque tú has dejado algo, tú has marcado vida, tú has afectado personas, y hay gente que es agradecida, que van a retribuir lo que tú siembras, lo que tú impartes. Pero también es valoración por el rango, haga así, por el rango, por el estatus de una persona. Hay gente puesta en autoridad. Hay gente que Dios los ha sacado de la nada y los ha puesto en lugares altos. Amén. Quiero decirle que usted va a ser puesto en un estatus estratosférico, porque Dios te va a asignar, hermano, una misión importante en estos días en el reino de Dios, y Dios va a poner una unción regia, una unción de reino, una unción apostólica, profética, para afectar los tiempos en los cuales tú estás viviendo. Amén. Cuando un hombre es puesto en autoridad, necesita en respuesta ser honrado por la gente, porque si no, la gente nunca va a recibir del estatus, del nivel que Dios le ha puesto a esa persona. Oh, tremendo esto. Ahora escúcheme, Lázaro nunca reconoció estas cosas en el Señor. La Biblia dice que allí se escandalizaban de él, y esta gente se escandalizaba de Jesús. La palabra escandalizar significa ofendido. Diga conmigo, ofendido. Ofendido. ¿Sabe por qué Jesús le dijo a Juan el Bautista bienaventurado cuando le mandó a decir? Mire, le mandó a decir: díganle a Juan que los cojos caminan, los ciegos ven, los sordos oyen, y bienaventurado aquel que no halle tropiezo en mí. ¿Por qué Jesús le manda a decir estas cosas a Juan? Porque Juan, estando en la cárcel, manda a dos de sus discípulos a preguntarle a Jesús: mira, Jesús manda a decir Juan el Bautista que está preso y tú no lo has ido a visitar y que no se siente pastoreado, que si de verdad tú eres el Salvador del mundo, o si tenemos que esperar a otro. ¿Será que tenemos que esperar a otro? Entonces Jesús le dice a ellos, Jesús no se puso a ese Juan malcriado, irresponsable, tantas oportunidades, que no, Jesús le dijo: ¿qué van a hacer ahorita? Ahorita conversamos, pero ¿qué van a hacer ahorita? No, nosotros estamos aquí, vinimos con esa comisión para ver que usted nos defina quién es usted. ¿Por qué no me acompañan allí que tenemos una campaña? Y se los llevó 3 días de campaña. ABR, Jerusalén, Apostolado, Visión y Reino. Los cojos veían esto, palabra de ciencia, revelación, y los tipos al final del congreso con Jesús estaban que no valían un peso. Tocado. Entonces, ¿qué era lo que ustedes iban a conversar conmigo? No, Señor, no, nada, Señor. No, espere. Vayan y díganle a Juan lo que ustedes han visto y escuchado. Lo que han visto y escuchado. Lo que han visto: los cojos caminan, los ciegos ven, los sordos oyen. Lo que han escuchado, vayan y háblenle de revelación para ver si se le sana la mediocridad que tiene. Y díganle a Juan: bienaventurado aquel que no halle
tropiezo. ¿Sabe qué es la palabra tropiezo? Es la palabra escandalizo en griego. ¿Y sabe qué significa escandalizo? Significa ofenderse. Ofenderse. ¿Sabe cuál es el peor enemigo del liderazgo? La ofensa. Gente ofendida con el apóstol, con el pastor, con el líder. Gente ofendida con el hermano que ha sido puesto en autoridad. Gente ofendida en la iglesia porque hoy me miró y no me saludó. O porque yo sé que ese mensaje me lo estaba diciendo ahora a mí porque me estaba mirando mucho. Qué bueno que ayer se puso los anteojos esos oscuros el apóstol. Dígale que está a su lado, papá, no es personal. Esto no es personal. Dígale que está a su lado, no te ofendas, esto no es personal. Esto no es personal, esto es corporativo, señores. Esto es edificación del cuerpo. Esto va para todo el cuerpo. Una palabra que uno suelta acá no se la está soltando usted. Yo no tengo problema en agarrarle a usted y decirle sus 4 cosas, pero no se la voy a decir a usted porque yo no tengo nada personal con usted. Esto no es personal. A ver, toca, sacuda el que tienes a tu lado. Dile, hey, esto no es personal, no te ofendas. Hay gente ofendida, hay gente que está molesta. El apóstol no ha vuelto a mi casa, el apóstol no ha vuelto allá, el apóstol ni me ha llamado. Señores, el que se está mojando viene bajo el techo no va a los que se están mojando. Usted va a la cobertura, usted busca la cobertura, usted va a la casa del Padre. El Padre no anda por allá buscando al hijo pródigo entre los marranos, entre los cochinos, a darle la comida de la casa. No, cuando el hijo pródigo se da cuenta, se vuelve diciendo, Padre, he pecado contra el cielo, he pecado contra ti, no merezco ni siquiera ser llamado hijo. Trátame aún como uno de tus jornaleros, porque no le califico ni para ser obrero tuyo, pero si tú me recibes, yo trabajaré aquí. Y entonces el Padre ahí es donde viene y te abraza y te pone el anillo de oro, las sandalias de oro, el vestido nuevo y te dice, tú eres mi hijo, y manda a matar el becerro gordo, porque los becerros gordos se matan solo para los hijos. Vamos a darle un aplauso al Rey, aleluya. Vamos, alguien que diga amén. Tremendo esto. Lázaro nunca reconoció estas cosas en Jesús. Lázaro nunca las reconoció. Por eso su mayor nivel de honra le alcanzó para gastarle unas empanadas a Jesús, nada más. Ese fue el mayor nivel de honra. Par de arepas y un ajiaco. Ese es el mayor nivel de honra que Lázaro tenía por haber sido resucitado y devuelto al propósito. Oh, sí, tremendo. Es decir, los Lázaros son aquellos que se quedan con la ayuda de la unción, pero nunca son promovidos a un próximo nivel. Qué tremendo esto. Ahora están los creyentes Marta. Diga conmigo, Marta. Marta. ¿Sabe lo que significa Marta? Marta significa ella era rebelde. Si hay alguna Marta acá en la reunión, no se asuste tanto, significa ella era. Diga conmigo, ya no soy. Ella era rebelde. Pero le voy a explicar qué significa la palabra rebelde. Porque en el idioma hebreo, el nombre de Marta, que significa ella era rebelde, significa también, la palabra rebelde significa amante o concubina. O sea, Marta lo que significa es que ella era una amante o una concubina. Ahora yo voy a especular un poco, esto no lo dice la Biblia, atención. Pero yo voy a tratar de imaginarme el cuadro familiar. Yo creo que esta era una familia que vivía en un sitio muy pobre, cerca de Jerusalén, porque Betania queda bastante cerca de Jerusalén. Yo creo que más o menos es como 1 hora y media caminando, es cerquita. Está detrás de Belén, por el lado del Monte de los Olivos. Queda cerca. Y por eso Jesús se quedaba allí, porque queda muy cerca de Jerusalén. Pero al parecer, esto era un suburbio. Era un suburbio.
Y entonces, ¿qué sucede? Que allí, en ese lugar, estaba una familia que aparentemente había quedado sin padre y sin madre, y para sostenerse, al parecer, tanto Marta como María tuvieron que emplear sus cuerpos para sostener y para poder comer. Esto no lo dice la Biblia, estas son mis apreciaciones, pero escúcheme. El nombre de Marta significa ella era, y significa rebelde, amante o concubina. ¿Sabe quiénes son los creyentes, Marta? Los amantes, los concubinos de la unción, de la visión, los que se revuelcan con la visión pero no se casan con ella. Son los que no se casan con el ministerio, los que no se casan con la visión, con la palabra, los que nunca, o sea, un amante o concubina es una compañera que nunca genera un compromiso. Hay gente que se goza y se vive la ministración, se vive la unción. Hay gente que aleluya, yo recibí tal y todo esto, pero no tienen un compromiso porque son amantes, son concubinos. Hay gente que son los eternos concubinos del ministerio, que usted los ve, pero el día que se necesita un compromiso firme y serio, no están presentes porque son amantes, se van con otro. Yo me voy de esta iglesia, yo no me siento pastoreado. Usted no se tiene que sentir pastoreado, se tiene que sentir apostoleado. Se tiene que sentir hijo. Pablo tenía concubinos espirituales en su ministerio. Pablo dice, todos los que estaban en Asia me abandonaron. ¿Tú sabes lo que es fundar una iglesia en toda Asia, afectar toda Asia, y que ninguno, cuando Pablo estuvo preso, estuvo presente? Ninguno estuvo presente, todos lo abandonaron. Y dice Pablo, entre los cuales están Figelo y Hermógenes. Me gustó lo que significa Figelo. Figelo significa pequeño fugitivo. Diga conmigo, pequeño fugitivo. Hermano, que hay que arreglar la silla. Ya vengo, apóstol. Pequeño fugitivo. Hermano, que hay que dar una siembra aquí. Ya vengo, apóstol. Pequeños fugitivos. Amado, que tenemos que venir en la mañana a orar y en la alborada. Ya vengo, apóstol. Diga conmigo, pequeños fugitivos. Los pequeños fugitivos de hoy son los grandes forajidos de mañana. Diga eso, los pequeños fugitivos de hoy son los grandes forajidos de mañana. Los que no están presentes hoy en las cosas pequeñas, mañana en las cosas grandes tampoco estarán presentes. Estarán allá criticándote, estarán apedreándote, estarán con otro ministerio, los amantes. Porque cuando el amante se busca a otro, termina hablando mal del primero. Dale un aplauso al rey. Termino porque viene otro ministerio. Están los creyentes María. Los creyentes María son distintos. ¿Sabe lo que significa María? Esto sí me gustó. Investigando en la escritura, investigando en las lenguas originales, María viene de una raíz hebrea que significa la rebelión es de ellos. Diga eso conmigo. La rebelión no es mía, ya yo salí de eso. Yo no soy de ese grupo, no soy de ese equipo. La rebelión es de ellos. Porque los creyentes María son la gente que no participa de las atmósferas de deshonra, de chisme, de murmuración, de rebeldía. Ellos dicen, yo me salí de ese grupo, yo me salí del equipo de los mediocres, yo ahora formo parte de la generación del reino, porque la rebeldía no está en mi diccionario, la rebeldía no está en mi hoja de vida, porque la rebeldía es de ellos. Por eso usted puede ver a María, que mientras Lázaro estaba ausente, María decía, qué bárbaro, Jesús vino a nuestra casa a sacarnos de esta miseria y de esta prostitución, y Lázaro no está.
Y Marta insultándome porque no me pongo a hacer los frijoles con ella. Pero la rebeldía es de que me digan lo que me digan, yo me quedo acá, a los pies de Jesús. Por eso usted ve que cuando Marta le dice, Jesús, si tú hubieras estado aquí no habría pasado esto. Jesús a Marta le habla fuerte, pero a María, cuando María le habló, Jesús lloró. Y María no le dijo nada distinto. Usted se pone a ver lo que Marta le dijo. Si mi hermano hubiera estado aquí, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Marta, Marta, le dijo el Señor. El que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Sí, Señor, pero yo sé que resucitar. Y se puso a pelear con Jesús. Jesús tuvo que regañarla ahí. Pegarle, como dicen acá en Colombia, darle una parada y pegarle una vaciada. Acá lo paran y lo vacían. Pero Marta, que le dijo exactamente las mismas palabras, lo que hizo fue llorar a Jesús. Porque no es cuestión de palabras, es cuestión de actitud. Porque si mi hermano no hubiera estado aquí, no habría muerto. Es muy distinto al Señor. Si tú no hubieras estado acá, mi hermano no habría. Es muy distinta la actitud. No es cuestión de lo que tú dices, sino de cómo lo dices. No es cuestión ni siquiera de lo que tú dices, ni de cómo lo dices, sino de quién lo dice. Oh, tremendo esto. María determinó honrar a Jesús. Por eso, como la rebelión es de ellos. Cuando vuelven a invitar a Jesús para hacerle la gran fiesta 50-50 para que no saliera tan caro, invitamos a Jesús y nos partimos la ofrenda entre los dos para que no nos salga tan costoso. Ellos no estaban dispuestos a honrar. Cuando María ve que se meten en la casa de Simón el leproso. Ahora mi pregunta es, ¿cómo sabía el leproso que ella era prostituta? Por experiencia se los digo. Si Jesús supiera qué clase de mujer es esa, no estuviera ahí. Pero María decía, la rebeldía es de ellos. Lázaro no estaba ni siquiera cocinando, estaba sentado al lado de Jesús, siendo honrado al mismo nivel de Jesús. Lázaro no le lavó los pies, no lo recibió, no, él se sentó al lado de Jesús, como si él fuera el agasajado, al mismo nivel. Porque cuando tú te pones al mismo nivel de tu cobertura, estás predicando tu nivel de deshonra. Cuando usted no es capaz de decirle al apóstol, mi apóstol o apóstol, sino, Gustavo, ya le quitaste el rango, ya le quitaste, escucha, le quitaste el rango, ya le quitaste la unción. Usted le puede quitar la unción, pero no para el reino, se la quita para usted mismo, porque esa unción a ti no te va a tocar. Si usted al apóstol le dice, ¿qué hubo, Gustavito? ¿Qué hubo? ¿Sabe lo que usted está haciendo? Usted está destituyéndose a sí mismo de ese nivel de gloria. Por cuanto todos fueron destituidos de la gloria de usted mismo, se quitó su investidura. Cuando la gente decía, este no es el hijo del carpintero, por eso se sentían golpeados, porque cuando tú te reúnes con un carpintero, tú sientes que te están golpeando con el martillo. Pero si tú te reúnes con el Mesías, con el Salvador del mundo, tú vas a entrar en la dimensión del reino. Si tú te metes en la unción, en el nivel de la unción apostólica con la actitud de María, las rebeldías de ellos, yo me vengo a cobertura. Tu nivel de honra te promueve. Termino aquí con esto. Escucha. María fue a honrar a Jesús. María determinó honrar a Jesús.
Cuando ella vio que la ofrenda consistía en empanadas, ajiaco y arepas, ella dijo: no, yo me salgo de acá de esta fiesta. Y se fue a su casa. Y María fue a la casa a buscar un frasco de perfume de nardo puro, que según el economista Judas Iscariote costaba 300 denarios. Y él sabía muy bien, porque él robaba y él decía: esto se puede vender en tanto. Él sabía el mercado negro. Él estaba bien informado, él estaba cotizado en el mercado negro. Ya el perfume ese se puede vender por 300. Está en el mercado negro, hermano. Pero escúchame esto. ¿Tú sabes cuántos son 300 denarios? Es el sueldo de casi un año de trabajo. Un sueldo de 10 meses consecutivos de trabajo. ¿Cuánto es el sueldo mínimo mensual acá en Colombia? ¿En dólares? $300, multiplíquelo por 10, $3,000. Un perfume de $3,000, hermano. Usted va a comprar un perfume de $3,000, papá. ¿Cuánto vale esa colonia tan rica? $3,000. Ahora, mire, si usted se compra una colonia de $3,000, es porque usted tiene demasiada plata o porque realmente usted la necesita. Ahora, el caso de María es que ella no tenía demasiada plata. El caso de María es que ella la necesitaba. Porque cuando tú vives vendiendo tu cuerpo y ya no tienes 18 ni 20 años, y ya esas facciones atractivas naturales que una mujer joven puede tener se cayeron por el uso, por el tanto uso del cuerpo y por el abuso del cuerpo. Ya tanto uso desgastó el cuerpito de María. Y ya no era tan atractiva ni tan linda como cuando tenía 18. Ya le estaban saliendo canitas y arrugas. Ya era hora de invertir en un buen perfume afrodisíaco que llamara la atención, que ocultara las arrugas y tapara las canas. Y a media luz no se ve tanto el defecto. El perfume todavía puede funcionar. Pero para comprar un perfume de $3,000 vendiendo tu cuerpo, tienes que usar tu cuerpo muchas veces. Sobre todo si no eres una dama de compañía de los altos estratos sociales, sino cuando vives en un suburbio fuera de la ciudad. Cuando no estás en los clubes de los políticos y de los hombres de dinero, sino que vives en los suburbios de la ciudad, hay que gastar mucho el cuerpo para reunir una cantidad tan alta. Ese frasco de perfume representaba el pasado de ella, representaba todo lo que había sido su vida. Pero ese frasco de perfume representaba su hoy, su presente, porque era la decisión de hoy, era la decisión de lo que ella iba a determinar en ese día. Era su determinación presente. Pero ese mismo frasco representaba su futuro, porque ella sabía que al haber aceptado a Jesús en su corazón y al haber sido perdonada, ya ella no necesitaría más ese frasco de perfume. Pero tener ese frasco de perfume siempre iba a ser una opción si la cosa iba mal. Hay gente que siempre tiene guardado su frasco de perfume por si acaso no va bien las cosas con Jesús. Tengo la opción de volver atrás. Pero ella determinó que su futuro había cambiado. Ella determinó que esa inversión costosa ya no le haría más falta para su vida. Por eso ella determinó que aquello que los hombres valoran tanto lo tenía que romper a los pies de Jesús. Lo tenía que romper a los pies de Jesús. Hay cosas que usted las tiene que romper hoy. Porque tu futuro no está puesto en lo que fue tu pasado, está puesto en lo que Dios va a hacer.
Y si aquello tan valioso tú no lo rompes, tu nivel de honra es muy bajo. Por eso esta mañana es que nosotros nos reunimos aquí y le damos una palabra a la gente. Tú tienes un futuro glorioso, pero tienes que romper tu frasco, tu perfume costoso que representa quizás tu garantía de subsistencia, y decirle: Señor, yo no dependo de este dinero que tengo guardado acá, yo no dependo de esos ahorros que tengo allá, yo prefiero ponerlos en tu mano porque tengo mi futuro asegurado. Tan asegurado estaba el futuro de ella que Jesús dijo: ella está preparando mi cuerpo para la sepultura, pero lo que ella hizo hoy será recordado por siempre. Porque cuando tú eres capaz de quebrar tu frasco, tu ofrenda perpetúa la bendición de Dios sobre tu vida por generaciones.